Vamos a conversar ahora con el doctor Agustín Isa Stoll, exdecano de la Facultad de Medicina de San Fernando de San Marcos y candidato al decanato del Colegio Médico del Colegio Médico del Perú, con la lista número 6. Las elecciones son este domingo 1 de diciembre. También hay una campaña tan fuerte pues, como la que se está realizando en el Colegio de Abogados, ¿no? Muy buenos días, doctor Agustín Isa Stoll. Muy buenos días. Justamente en el CADE, uno de los temas que se va a tocar es el tema de la salud. Y allí vemos pues que tenemos varios déficits, ¿no es cierto? Número de camas, el gasto en salud per cápita del gobierno, comparando con Chile y con Colombia, es pues en dólares, ¿no? Chile per cápita 1.292. Colombia 618 dólares, Perú 496. Ahí está dicho bastante, ¿no es cierto? Médicos por cada 100.000 habitantes, en fin, todos son déficits en verdad. Y sin embargo también surgen una serie de otros aspectos, empresas prestadoras de salud, combinatorias en realidad entre atención pública y atención privada. A ver, cuéntenos un poco cómo ve usted la situación, ya no solo de efectiva, sino también por dónde podemos encaminar algo que es esencial. Hablaba hace poco yo sobre el tema, por ejemplo, de no puede ser admisible que tengamos problemas de nutrición tan extendidos y que exista un 50%, si no 40% de colegios que no tienen baño. Son cosas pues que realmente resultan conmovedoras, ¿no? Increíbles. Hablamos de bonanzas y etcétera. Entonces, este panorama que se presenta, ¿cuánto puede ser analizado, estudiado, ser materia de preocupación de un colegio como el Colegio Médico? Buenos días nuevamente y muchas gracias por la gentil invitación. Creo que hay varios aspectos ahí que tendríamos que analizar. En primer lugar, describir un poco la realidad de la salud o de la atención de salud en el país. Y en el transcurso de los muchísimos años que han transcurrido en la República, la salud ha sido fundamentalmente recuperativa. Creo que no hemos ido por el lado de promoción y de prevención. Y ese es uno de los aspectos importantes que ha trabado el mejoramiento de la salud en el país. Ese es uno de los temas. Un segundo tema es la fragmentación y la segmentación en los sistemas de salud. Nosotros no tenemos un sistema único de salud, tenemos un sistema que es fragmentado, por el lado del MINSA, por el otro lado es salud, por otro lado la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, etc. Esta fragmentación se asocia a una segmentación. Esta segmentación tiene que ver con cómo se desarrolla en parte, por ejemplo, la seguridad social, por segmentos. Digamos, nace el seguro obrero para un segmento de obreros del país, luego nace el seguro del empleado para los empleados del país. Entonces se segmenta también la beneficencia para los pobres y luego la adquiere el Ministerio de Salud. Así que este es un sistema segmentado que todavía persiste. Un tercer aspecto es el aspecto del financiamiento, como usted lo ha mencionado muy bien. Nosotros tenemos un déficit crónico de financiamiento. Si lo relacionamos al PBI, que es otra de las maneras de expresar este tema, en el Perú los gastos en salud corresponden al 5.5 del PBI. Ha subido de casi 5 en los últimos 5 años al 5.5, era 4.9 y ahora 5.5. Pero cuando desagregamos esa cifra, 2%, 2 puntos corresponde al MINSA. 1.5 en números globales corresponde a salud y 2% corresponde al gasto de los hogares. O sea, estamos realmente haciendo que la gente saque más de su bolsillo y sobre todo la gente más pobre. De tal manera que una de las cosas que tenemos que hacer en el Perú es aumentar el gasto de salud relacionado con el PBI. El promedio latinoamericano es 7.5. Así que es un poquito micro. El promedio latinoamericano es 7.5, estamos lejos. El Acuerdo Nacional hace años dijo hay que aumentar 0.5% del PBI en salud por año. Nos hemos quedado. A pesar de que hemos aumentado un poco, sigue siendo insuficiente. De tal manera que las soluciones parten primero porque el Estado reconozca que tiene que hacer una inversión en salud.
que tiene que incorporar a una masa mayor, sobre todo la más vulnerable socialmente, e incorporarla al seguro de salud, un seguro propio del Estado de salud. En segundo lugar, en la medida que la economía vaya mejorando, la clase media vaya aumentando, los empleados, los trabajadores dependientes vayan aumentando, el seguro social es salud ahora, tendrá un porcentaje mayor y podrá acogerse a ese tiempo. De tal manera que las soluciones van un poco por ahí. Y la tercera solución es ir muy rápidamente a una articulación de todo este sistema. Y el Ministerio de Salud tiene que tener un rol rector firme y serio, que ahora no lo tiene, en parte por esta descentralización, que lo debe tener para articular adecuadamente al MINSA, a Salud, a la Sanidad y las Fuerzas Armadas y tener un control de supervisión sobre la atención privada de salud. Creo que por ahí van los temas globales que constituyan una diferente reforma de salud y el colegio, por supuesto, y nosotros como grupo que queremos llegar al colegio, tenemos la mejor intención de colaborar. Creo que los enfrentamientos no conducen a mucho. Creo que las cosas se arreglan conversando y las posiciones se pueden sustentar y se pueden mantener, manteniendo, estoy redundando, el respeto, pero con firmeza en las propias convicciones. ¿Y qué le parece el proceso de reformas en el sector que ha emprendido este gobierno, que ha emprendido la ministra, que encabeza la ministra Midori de Javis? Porque con lo ambicioso que es, no ha dejado contentos a todos, ¿no? Evidentemente, y además hay un sector de profesionales de la salud que reclaman también no ser discriminados, porque dicen tienen un trato diferenciado cuando todos forman parte de un mismo equipo. ¿Qué visión tiene usted? Uno de los problemas serios en cualquier parte cuando uno emprende una reforma de salud son los recursos humanos en salud. Claro. ¿No? Y desgraciadamente el decreto legislativo 1153 que el gobierno emitió hace algún tiempo para tratar de ordenar, entre comillas, la cuestión de los salarios en los médicos ha resultado contraproducente, desafortunadamente. Y lo digo así porque está alterando en parte a los médicos mayores. Los médicos mayores que antes estaban en la 2530, ahora dicen ya no vas a estar en la 2530, sino vas a estar en una EPS o vas a estar, o una AFP, perdón, no vas a estar en el Sistema Nacional de Pensiones. Alguien que tiene 60 o 65 años, ¿cuánto va a poder cotizar para tener una nueva pensión? Imposible. Ya no. El segundo punto es, para los más jóvenes, si es que vamos a cotizar para una AFP, solamente van a considerarse el 65% de los salarios. O sea, más adelante va a decir, ¿y qué pasó atrás? ¿No es cierto? Ahora los jóvenes no se fijan mucho en este tema, es un tema importante. Pero ya les tocará. Pero le va a tocar y yo creo que hay que advertirles. De tal manera que ese decreto legislativo, que tiene algunos otros problemas, yo desde aquí, con todo el respeto a una dama como la ministra, le sugeriría que revisara ese tema. Yo creo que está produciendo una confrontación, sería innecesaria, y que puede realmente arreglarse con una conversación naturada, seria, en la que pueda de alguna manera defenderse los intereses de los médicos y los profesionales de la salud. Así que esa es mi vocación. Parte de este problema lo tienen ahora los médicos residentes, los serumistas, los médicos jóvenes del Perú, que a raíz de este decreto legislativo 1153, como no han tenido todo el dinero para solucionar el problema, ahora tenemos médicos jóvenes que no han cobrado 2 meses, han julio o junio, comienzan su residentado, no les pagan 2 meses, les pagan 1 mes, no les vuelven a pagar. A los serumistas no les han pagado sus guardias y ahora, por supuesto, están todos estos médicos jóvenes fastidiados, obviamente, porque, ¿cómo no? ¿No es cierto? Todos requieren de un salario para vivir y es triste ver que estas cosas sucedan en el país, ¿no? Y finalmente, lo que le hemos preguntado también a otros candidatos, es importante la labor del Colegio Médico en virtud de que puede ser justamente un puente de entendimiento entre el Estado, los médicos, inclusive en el caso del sector privado. ¿Cómo hacer que no se politice? ¿Cómo hacer que no se convierta en un elemento que distorsione más o de trampolín para otras aspiraciones? Poniendo en el colegio las personas adecuadas. O sea...
A ver, fuera del paréntesis, en broma, me permite la broma. Me parece que el colegio está cumpliendo un rol interesante, ¿no? El colegio ha cumplido un rol mediador que de repente no ha sido muy bien publicitado y de repente no debe ser muy bien publicitado, pero en los conflictos del año pasado el colegio tenía un rol mediador. Así es. Y eso es el rol que tiene que tener el colegio, el rol mediador y contribuir a que las soluciones, cuando los aspectos injustos se presentan, obviamente el colegio tiene que favorecer estos temas. Creo que el colegio lo que ha tenido es un problema, hoy tiene todavía, es un problema de comunicación. El colegio no publicita bien las cosas que hace y creo que es una de las cosas que tenemos que hacer en el futuro. Creo que sí, el colegio es una cosa y los sindicatos y las federaciones son otra cosa. El colegio es una entidad que vela por el ejercicio ético de la profesión, que contribuye con el Estado y asesora al Estado en políticas de salud individual y social y pública, y que contribuye al desarrollo de la ciencia. Esas son las funciones del colegio. Es una garantía, pues, de suficiencia profesional. Así es. Tenemos que velar por el ejercicio de la profesión, que tiene que ser respetuoso con los pacientes. No hay que tener temor de decir yo soy amigo de los pacientes, yo quiero a los pacientes, porque para eso nos debemos. Y entonces tenemos que recuperar algo que se llama la dignidad, que un poco es una palabra que viene siendo muy manoseada. Sí. Pero para nosotros dignidad significa muchas cosas, no solamente el desempeñarse de una manera adecuada, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino para nosotros significa tener una infraestructura adecuada, poder trabajar en condiciones adecuadas para el médico y sobre todo para los pacientes. Luego, tener sueldos justos. En tercer lugar, discrepar entre los médicos sin necesidad de insultarnos, sin necesidad de decirnos cosas que no debemos decir y manteniendo una buena relación entre las instituciones médicas. Para que mantengan una buena salud profesional. Así es, importante, salud mental sobre todo, importante. Bueno. Y por último, capacitación permanente, ¿no es cierto? Porque los médicos nos debemos a los pacientes y debemos estar calificados y actualizados para que nuestra población reciba la mejor atención a la que realmente tiene derecho. Y el colegio sí tiene que velar porque la atención médica sea buena, pero ya no solamente la atención asistencial, sino también la promoción de la salud y la prevención. Y creo que por ahí el colegio debería tener una actitud más firme. Y deberíamos tener un programa. Bueno, un programa propio, de repente un programa propio del colegio que traduzca la opinión del colegio en problemas importantes de salud. Sí, no queremos hacer la competencia de salud, pero sí creo que deberemos mejorar la comunicación a la sociedad y a los propios médicos. Muy bien, doctor Agustín Guisa Stoll, gracias por haber estado con nosotros. Usted está presidiendo la lista número 6. Así es. ¿Cuántos son los miembros que participan en las elecciones? Somos los miembros de la lista 9. 9 y 2 ejercitarios. Bueno, yo, si me permiten un segundo nada más, además de agradecerle la gentileza de la invitación y lo amable de esta entrevista, pedirle a los médicos que acudan a votar, que elijan lo que crean conveniente, pero lo que necesitamos es un colegio digno, un colegio serio, un colegio responsable, un colegio que colabore con el Estado para una salud mejor para los peruanos, y para eso debemos estar todos los médicos unidos. Los invito a acudir a las urnas, elijan la opción que ustedes quieran. Les pido que elijan la nuestra, el número 6, y muchas gracias por escucharme. Muy bien. Gracias, doctor Agustín Guisa Stoll. Muchas gracias. Mucha suerte. 9:39 de la mañana, una pausa.